Iniciamos entonces con el tema de centro de masa. Este es un concepto muy importante, porque en todo lo que es la física básica hemos estado trabajando con el concepto de una partícula. Todo cuerpo, por ejemplo esta pelotita, lo idealizamos tal que su volumen lo tendemos a un punto en el espacio y toda su masa está concentrada en este punto idealizado. Y a esto le hemos llamado partícula. Bueno, pero esta pelota en particular no está compuesta de muchas partículas. Si yo quisiera estudiar el movimiento de esta rueda, por ejemplo, yo podría idealizar diciendo, mira, aquí hay una partícula, aquí hay otra partícula, aquí hay otra partícula, y etc. Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta n partículas, y luego extenderme de una manera matemática, por medio del cálculo, a infinitas partículas. Y trabajar con un continuo de partículas. Pero, si yo quisiera simplificarme y quiero considerar todo este sistema que está acá como una simple partícula, ¿qué tendría que hacer? Ese es el objetivo. Pasar de un sistema conformado de muchas partículas y volver de nuevo al concepto de una sola partícula. Porque nos va a ser útil. Esto es lo importante. Ahora, para ello vamos a considerar, por ejemplo, a nuestro observador colocado en su laboratorio, su sistema de referencia inercial. Él tiene sus aparatos de medición, está observando, por ejemplo, que un tiempo t, en su medición, él tiene una posición R1 de una partícula, que le vamos a poner una masa M1, y que lleva, por así decirlo, una velocidad V1, por ejemplo. También podemos considerar que en ese mismo instante de tiempo t, el observador mira otra partícula de masa M2 y que está experimentando o midiendo una velocidad V2 en ese instante de tiempo t. Es como tomar una fotografía. Y así sigue observando partículas, n partículas, y por ejemplo, por acá él observa que hay otra partícula que está en una posición R sub n, esta es la posición R sub 2, y que esta es la masa M sub n, y por ejemplo que la partícula llevará cierta velocidad V sub n, por ejemplo, en esa dirección. Ahora, el observador, que eres tú, que soy yo, que es el investigador en sí, el observador dice, bien, yo no quiero ahora el conjunto de partículas. Lo que se desea es, otra vez me imagino acá, mi laboratorio, o tu laboratorio, tu espacio de trabajo, nuestra ubicación, nuestros aparatos de medición, un tiempo t, y lo que el observador desea es la posición, que ya le vamos a poner un nombre, de una partícula dada que tenga una masa m y obviamente tenga, pues digámosle así, una cierta velocidad v. O sea, que todo este conjunto de partículas ahora lo he idealizado a una sola partícula en cierta posición medida desde mi punto de referencia y que lleva cierta velocidad en un instante de tiempo t. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo paso de aquí para acá? Entonces vamos a utilizar un concepto muy importante, la cantidad de movimiento lineal. Me voy a imaginar acá, por ejemplo, la masa M1 por la velocidad V1 más la masa M2 por la velocidad V2 más etcétera, 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 la masa M sub n por la velocidad V sub n es igual
¿A qué era igual todo esto que está acá? Simplemente habíamos dicho que era igual a la cantidad de movimiento del sistema P. Pero observa ahora que todo esto que está acá es todo este conjunto de partículas, desde la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, hasta la n partículas, todas ellas moviéndose con cierta velocidad. La suma de todas ellas me da la cantidad del movimiento lineal. Pero lo que yo quiero ahora es que esta cantidad de movimiento lineal ligarla a la masa de una sola partícula por la velocidad de esta partícula. Fíjate el cambio. Mira cómo estamos construyendo esto. ¿Ya? A partir del concepto de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, ahora me estoy imaginando una construcción donde digo, sea m la masa de una partícula y sea b la velocidad de esa partícula. Y esta partícula que está acá representa este conjunto de partículas. Ahora, hagamos algo. M, por ejemplo, lo vamos a definir como la suma de todas las masas de esas partículas. O simplemente la sumatoria de m sub i, de i igual a 1 hasta n. Esa sería la tal m, la masa mayúscula. Ahora voy a ponerlo así. La masa de mi partícula en observación, que tiene una cierta velocidad, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 más, etcétera, 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 la masa m sub n por la velocidad de sub n. Ahora esto lo voy a hacer así. La masa, por la razón de cambio en el tiempo de la posición de esa partícula, fíjate bien que estoy poniendo R acá, entonces esta R que está acá, no es más que la masa por la razón de cambio de la posición 1 respecto al tiempo, más la masa por la razón de cambio de la posición 2 respecto al tiempo, más, etcétera, etcétera, la masa m sub n por la razón de cambio de la posición enésima respecto al tiempo. Ahora, bajo el punto de vista de que si consideramos que las masas en consideración son constantes, entonces yo podría decir básicamente que la razón de cambio en el tiempo en la primera parte sería m, r, acá así. Y lo mismo voy a hacer con todas las demás, o sea que voy a ponerla m1 por r1 más, etcétera, 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 hasta llegar a la enésima partícula, la derivada temporal de m sub n, r sub n. Esto que está aquí, para resumir, lo puedo poner así de esta manera. Y ahora saco por así decirlo, un factor común. Y entonces voy a tener M1, R1 más M2, R2 más, etcétera, 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 M sub N, R sub N. Ahora, lo que está dentro del paréntesis es lo que me interesa. Fíjate que está acá. Esto que está dentro del paréntesis va a ser igual a lo que está acá dentro del paréntesis. Y efectivamente voy a decir, la masa por la posición de esa partícula va a ser igual a la masa de la primera partícula por su posición primera, más la masa de la segunda partícula por la posición de ella, más, etcétera, la masa de la enésima partícula por la posición enésima. Y aquí tenemos algo muy importante. Fíjate bien. Tenemos la masa de la primera partícula por la posición de la primera partícula y así sucesivamente. La masa de la segunda, su posición y etcétera, etcétera, hasta llegar a la masa de la enésima. Y esto va a ser igual a la masa de todas las partículas, o sea, de todo el conjunto de partículas por la posición. Pero esta masa que está acá nos está representando una sola partícula. Ahora, ¿cómo le vamos a poner acá? Pongámosle un nombre. A esta posición es muy conveniente llamarle
Vamos a poner acá esta R. Vamos a poner R va a ser igual N acá, y le vamos a llamar posición del centro de masa. Tenemos entonces un concepto muy importante. Fíjate bien, estamos pasando de un conjunto de muchas partículas a un conjunto de una sola partícula. ¿Dónde va a estar ubicada esa partícula de masa M? Va a estar ubicada en un lugar conveniente que le vamos a llamar centro de masa, o en este caso la posición del centro de masa, y se está definiendo de esta manera. Ahí tenemos entonces lo que va a ser el centro de masa. ¿Qué representa esto? Ya te estoy diciendo que desde nuestro punto de vista matemático podemos describir un espacio de coordenadas x, y, z y decir que en un instante de tiempo t se encuentra una partícula en una cierta posición donde esa partícula tiene una masa m mayúscula, que es la suma de todas las masas, y que se puede estar moviendo en el espacio con cierta velocidad v. Solo que ahora esa posición le vamos a llamar un nombre, posición del centro de masa, y a esta velocidad le vamos a llamar la velocidad del centro de masa. Y esta partícula de masa m mayúscula representa el conjunto de todas las partículas que se mueven. Ahora, si te das cuenta, de acá yo puedo venir y sacar su primera derivada. Al sacar su primera derivada, recordemos solamente que la derivada de la posición respecto del tiempo no es más que la velocidad, o recordemos también que la derivada de la velocidad o la razón de cambio de la velocidad en la unidad del tiempo es la aceleración del sistema. Y entonces, para no perder mucho tiempo escribiendo acerca de derivadas acá, al sacar la primera derivada, aquí voy a tener la velocidad del centro de masa, la velocidad de 1, la velocidad de 2, etc. O sea que voy a poner que la masa por la velocidad del centro de masa de la partícula va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 más etcétera, 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 la masa sub n por la velocidad m. Ahí tenemos entonces cómo definir la velocidad del centro de masa. Solo pasamos dividiendo la masa m mayúscula. Ya tenemos cuánto vale la velocidad del centro de masa de esa partícula. También podemos sacar la derivada otra vez para tener lo que es la aceleración del centro de masa. La masa por su derivada de la velocidad del centro de masa en el tiempo no es más que la aceleración del centro de masa, y la derivada de la velocidad, como dijimos, va a ser la aceleración. Por lo tanto, vamos a tener m1 por la aceleración 1 más m2 por la aceleración 2 más etcétera, m sub n por la aceleración enésima de la partícula. Ahora, acá sucede algo interesante. Si te das cuenta, aquí hemos definido posición del centro de masa, velocidad del centro de masa, aceleración del centro de masa. Si te das cuenta, el producto de la masa total, la masa de la partícula idealizada por la velocidad del centro de masa, no es más que la cantidad de movimiento lineal del conjunto de todas las partículas, tal como lo hemos definido anteriormente. Ahora, en base a la segunda ley, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que la masa por la aceleración del centro de masa no es más que la suma de todas las fuerzas que experimenta la primera partícula más la suma de todas las fuerzas que experimenta la segunda partícula más etcétera, 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 la suma de todas las fuerzas que experimenta la enésima partícula. Esto es en base a la segunda ley. Por lo tanto, la masa por la aceleración del centro de masa del sistema, mira cómo lo podemos poner. La masa M1, que está acá, por ejemplo,
esta masa M1 que está ahí, ella puede experimentar un conjunto de fuerzas. Y la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración de esa partícula. Igual puedo decir con esta, igual puedo decir con todas las demás hasta llegar a la enésima partícula. Entonces todas ellas están experimentando un conjunto de fuerzas, que es precisamente lo que estoy escribiendo acá. La masa 1 por la aceleración de la primera partícula es la suma de todas las fuerzas que experimenta esta partícula. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí tengo una suma de fuerzas más, etcétera, 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 más otro conjunto de suma de fuerzas. O sea que esto va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que experimenta el sistema. De partículas. Pero lo interesante está en que la suma de todas estas fuerzas que está experimentando el sistema de partículas es precisamente la que está experimentando una sola partícula de masa m que se está acelerando respecto a todo ese conjunto de fuerzas. Entonces, básicamente nuestro esquema es el siguiente. Vamos a tener un conjunto de n partículas, todas ellas moviéndose, acelerándose, etc. El observador está midiendo sus posiciones, y ahora él dice que esto es equivalente a decir a una sola partícula que en un instante dado de tiempo t se encuentra en una cierta posición r, centro de masa, está experimentando una cierta velocidad en este instante de tiempo, puede estar experimentando una aceleración del centro de masa, pero a su vez esta partícula que está acá obviamente está experimentando la suma de un conjunto de fuerzas tal que le producen esa aceleración del centro de masa. Ya te puedes imaginar que la situación no es tan simple. Pero esta es la idea general. Básicamente pasar de un conjunto de partículas a una sola partícula, y esa partícula se va a ubicar en una posición muy importante llamada posición del centro de masa, que le vamos a llamar así por este momento. Más adelante ya vamos a irle dando ese significado físico. También podemos calcular la velocidad de esa partícula como su aceleración del centro de masa de esa partícula. Veamos un ejemplo sencillo, muy útil por cierto, cuando veamos la parte de gravitación. Consideremos la masa de la Tierra o la Tierra y la Luna. Tenemos la masa de la Tierra con un valor de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y la masa de la Luna con un valor de 7.35 por 10 a la 22 kilogramos. Se encuentra a una distancia, y aquí viene la parte importante. Mira cómo te lo estoy enfatizando de una vez. Imagínate la Tierra o la Luna como si fuera una esferita, así. ¿Dónde crees que estaría el centro de masa si hacemos el cálculo? Bueno, el cálculo lo veremos más adelante, pero de antemano te digo que el centro de masa es cabal el centro geométrico de la figura, siempre y cuando la densidad del cuerpo sea una constante. Pero sin tanto detalle, simplemente quiero hacerte decir que el centro de masa de la pelota se encuentra en el centro geométrico, o sea, en el mero centro, y es cabal este puntito que está acá. Ahí quedaría el centro de masa, y entonces estoy diciendo que la Tierra, puesta como una partícula acá en su centro geométrico, junto con la Luna, se encuentran a una distancia de 384.400 kilómetros. La pregunta que nos hacen, básicamente, o que nos podemos formular es: ¿dónde está el centro de masa sistema Tierra-Luna? Ahora, recuerda, cuando yo quiero calcular la posición del centro de masa, obviamente la posición está medida respecto a un sistema de referencia inercial. La pregunta es entonces, ¿respecto a qué la vamos a medir? Y por lo tanto, vamos a decir que voy a medir el centro de masa respecto a el centro de la Tierra. Ahí voy a medir dónde está situado
el centro de masa. Podemos decir que estoy en una dimensión del eje X, no me interesa ni el eje Y ni el eje Z, y entonces puedo decir que la masa por la posición del centro de masa es igual a la masa de la Tierra por la posición de la Tierra más la masa de la Luna por la posición de la Luna. Ahora, la masa m no es más que la masa de la Tierra más la masa de la Luna. Posición del centro de masa del sistema es igual a la masa de la Tierra. Muy bien, tenemos masa de la Tierra. ¿Dónde está la Tierra en este momento? Y ahí es la parte importante. Por eso es que quería aclarar este problema sencillo. Yo he puesto mi sistema de referencia tal que el centro de la Tierra se encuentra en mi 0. Por lo tanto, esta posición que está acá, la posición de la Tierra, vale 0. Más la masa de la Luna por la distancia que hay de acá, de este centro, hacia el centro de la Luna, que es la que vamos a encontrar, dividido la masa de la Tierra más la masa de la Luna. Por lo tanto, concluimos que la posición del centro de masa, sistema masa-Tierra, visto en una dimensión, sería simplemente de poner la masa de la Luna dividido la masa de la Tierra más la masa de la Luna, y todo esto multiplicado por la posición de la Luna. O sea, X centro de masa es igual a la masa de la Luna, que sería 7.35 por 10 a la 22, dividido la masa de la Tierra, que sería 5.97 por 10 a la 24, más la masa de la Luna, que sería 7.35 por 10 a la 22, y todo esto multiplicado por la distancia que hay, y lo voy a dejar en kilómetros, para que se quede así. 100 metros sería muy grande. 384.400 kilómetros. Si hacemos ese cálculo, tenemos 7.35 exponente 22 esto me da que la posición del centro de masa es igual a 4.675.0, primera aproximación, kilómetros. Ahora, eso es viéndolo como partículas, o sea que, ¿qué es lo que he hecho en este momento? Fíjate bien, respecto a la Tierra he colocado una partícula que es el centro de masa de la Tierra, he colocado la otra partícula que es la Luna, ellas se encuentran a una distancia de 384.400 y a 4.675, acá más o menos, como por aquí lo voy a poner sin... Aquí está una partícula de masa m. Y esta partícula representa a estas dos partículas de acá. Esta sería medida desde la Tierra, desde el centro de la Tierra, la posición del centro de masa, sistema masa-Tierra. Ahora, como una observación, la Tierra considerada ya como si fuese, imaginémonos el caso más simple que estamos haciendo en física básica, o como si fuera una esfera, ¿verdad? Pues ella tiene un radio, el radio de la Tierra, igual que la Luna, tiene su radio. El radio de la Tierra vale 6.378 kilómetros, el radio medio. Ahora, si te das cuenta, el radio de la Tierra, comparado con lo que respecta el centro de masa del sistema, se podría decir, aquí hay 6.378 contra 4.000 y algo, o sea que el centro de masa cae básicamente
dentro del radio de la Tierra. Aquí sería el centro de masa del sistema. O sea que el sistema Tierra-Luna tiene su centro de masa dentro de la misma Tierra. Veamos ahora el siguiente problema en dos dimensiones. Consideremos tres partículas de masa 1, M2 y M3. Cada una de ellas está situada a una posición R1, R2, R3 acá y tienen velocidades respectivas V1, V2, V3, con la información que aquí nos dan. Entonces lo que nos están preguntando es cuál es la posición del centro de masa de este sistema de tres partículas, cuál es la velocidad que lleva esa partícula que representa estas tres, o sea, cuál es la velocidad del centro de masa y la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. Recordemos entonces que la posición, esto lo voy a poner aquí así, la posición del centro de masa no es más que la masa 1 por la posición 1, etc. Más acá, la masa m sub n por la posición n dividido la masa de estas partículas. Entonces esto lo voy a poner así, R centro de masa, y acá, R sub I, desde I igual a 1 hasta la enésima partícula, dividido la masa total. Y esto, X centro de masa, la componente acá, sería la suma de todas las masas por las posiciones respectivas, dividido la masa total, y Y centro de masa va a ser igual a la suma de las masas de las partículas por las posiciones en Y, dividido la masa total. La misma historia vamos a decir para la velocidad del centro de masa, que va a ser básicamente la suma del producto de la masa por las velocidades dividido la masa total del sistema. Y acá, básicamente, podríamos decir, así de manera sencilla, que la velocidad del centro de masa, solo que en la componente en X, sería igual a la suma de las masas por las rapideces en X, dividido la masa total, mientras que la velocidad del centro de masa en la componente en Y sería igual a la suma de las masitas por su rapidez en Y de cada una de ellas. Entonces simplemente lo voy a dejar así, dividido la masa total. Aquí podríamos poner una I si quieren, pero ahí se entiende. Entonces básicamente lo que nos están pidiendo es esto. Tengo mi sistema XY y por acá, por ejemplo, no sé dónde estará, pero lo voy a poner por aquí, está la partícula que representa estas tres partículas y está la posición del centro de masa. Esta tiene una componente X centro de masa acá y acá tendrá una componente en Y centro de masa. Por lo tanto, lo que nos están preguntando es R centro de masa va a ser igual a X centro de masa en Y más Y centro de masa en J. Al igual, la velocidad del centro de masa va a ser igual a la velocidad del centro de masa en X más la velocidad del centro de masa en la dirección Y. Todo esto unidades metros por unidad de segundo y esto unidades metros. Entonces, básicamente ahí tengo ya las expresiones teóricas para calcular lo que nos están pidiendo. Calculemos entonces, aquí tenemos los datos tabulados de las tres partículas. Vamos a ver, la posición centro de masa va a ser igual a, según la expresión que tenemos acá, solo echarle una pequeña ojeada, es la suma del producto de las masas por las diferentes posiciones en X dividido la masa total. Ok, hagámoslo pues. Masa 1, punto 2. Posición en X de la masa 1, 3. Más masa 2, punto 4.
posición en X de la masa 2, menos 2, más masa 3, que es 0.6, por la posición en X de la masa M3, que sería menos 1. Todo eso dividido las masas 0.2 más 0.4 más 0.6. La posición del centro de masa es igual a 0.2 por 0.4, 0.6. Esto me da menos 0.67 metros. Vámonos ahora a la posición del centro de masa en Y. Esto sería igual a, como puedes observar, otra vez, es la misma historia. Acá, la posición en Y, el centro de masa, no es más que la suma del producto de las masas por las posiciones en Y, dividido la masa total. O sea que tenemos la masa 1, que es 0.2, multiplicada. Ahora, recuerda que todo esto que estaba acá en Y era en la parte en X. Ahora acá, todo esto que está acá es en la parte en Y. O sea, la masa 1 en la posición en Y es 2. Más la masa 2, que es 0.4, multiplicada por la posición en Y, que sería 2, más la masa 3, que es 0.6, multiplicada por la posición en Y acá, que sería menos 5, y todo esto dividido la suma de las masas. Esta posición Y del centro de masa es igual a 0.2 menos 1.8 metros. Ahí tenemos entonces cuánto es la posición o la componente en Y del centro de masa. La posición del centro de masa es igual entonces a menos 0.67 en Y menos 1.8 en J unidades metros. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Dónde está ubicado el centro de masa del sistema? Ahora vámonos a calcular la velocidad del centro de masa. Para ello primero calculemos la velocidad del centro de masa en componente en X, que sería igual a, si te das cuenta, así como lo hemos dicho, la velocidad del centro de masa en la componente en X simplemente es la suma del producto de las masas por las diferentes velocidades en X dividido la masa total. Entonces tenemos, esto es igual a la masa M1, que sería 0.2. Ahora, las velocidades, todas estas que están acá van a ser las velocidades en X. Y todas estas que están acá, aquí no tiene esta y esta serían las velocidades en Y. Entonces, básicamente sería la masa 1 por su velocidad 0.2 más la masa 2, que es 0.4. La velocidad en X sería menos 0.4 más la masa 3 por su componente en X de la velocidad, que sería 0.3. Todo esto dividido la suma de las masas. Esto nos da que la velocidad de centro de masa en la componente en X es igual, habría que poner 0.2 y 0.6 dividido, esto me da 0.05 metros por unidad de segundo,
Luego tenemos la rapidez o la componente de la velocidad en y, que sería igual. Ahora tenemos la masa m1 por la velocidad en y de la primera, que sería esta de acá, punto 3, más la masa 2 por su rapidez en dirección y, pero no tiene. Aquí habría que poner, por ejemplo, más 0 en j, pero simplemente en y, no tiene en j. Por lo tanto, esta velocidad en y sería 0 acá, más la tercera masa que es punto 6, y tiene en j, sea en la componente en y, una velocidad de menos punto 2. Todo eso dividido en la suma de las masas. Por lo tanto, esta velocidad del centro de masa en componente en y es igual punto 2, punto 3, luego le sigue punto 6, luego esto me da menos 0.05 metros por unidad de segundo. Ahí tenemos entonces cuánto vale la velocidad del centro de masa en componentes. Por lo tanto, ya el vector velocidad centro de masa sería igual a 0.05 en dirección y menos 0.05 en dirección j unidades metros por unidad de segundo. Ahí entonces lo que nos están preguntando, ¿cuánto es la velocidad del centro de masa del sistema? ¿Cuánto es la velocidad del centro de masa de esa partícula que simula a las demás partículas? Por último, nos están preguntando cuál es la cantidad de movimiento lineal del sistema. O sea que P, si te recuerdas, no es más que la masa por la velocidad del centro de masa. O sea que aquí sería de poner, básicamente, punto 2, punto 4, más punto 6, multiplicado por punto 0,5 en dirección y, menos punto 0,5 en dirección j, newton por segundo. Esto nos da entonces un valor de, sería de poner 1.2 multiplicado por punto 0,5, y esto me da que la cantidad del movimiento lineal P es igual a 0.06 en I menos 0.06 en J, unidades newton por segundo, o si lo quieres ver así, kilogramos metros por unidad de segundo. Cualquiera de las dos. Ahí tenemos entonces cuánto es la cantidad del movimiento lineal del sistema.